ponemos en conjunto la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los órganos autónomos, pues tenemos una situación de retroceso en términos de esa transparencia, de esa garantía de que México va a poder cumplir, uno, con los objetivos plasmados en los compromisos internacionales, pero a mí en lo particular lo que más me preocupa es el funcionamiento de nuestra economía. Esos reguladores independientes establecen contrapesos muy claros donde su objetivo principal es cumplir con la ley, y si ves, por ejemplo, la COFECE, en 10 años, en solo 45 casos, le han generado beneficios al consumidor mexicano por más de 36,000 millones de pesos en el sector agrícola, salud, energía, transporte. Entonces, hay beneficios muy claros para la población. La COFECE, en particular el IFT, estos organismos ayudan a democratizar nuestra economía, a romper esos monopolios y esos cotos de poder. Entonces estaríamos yendo en lo que en mi opinión es en una dirección equivocada. ¿Y qué consecuencias podrían existir en términos jurídicos, Kenneth, sobre todo en lo que toca al TEMEC? Sí, miren, el TEMEC, como te mencionaba, el TEMEC, por un lado, no te establece cómo debe estructurar el Poder Judicial. Lo que sí se enfoca es en los resultados de la impartición de justicia, y a lo que voy es que en el capítulo 29 el tratado queda establecido que las medidas administrativas que afecten los asuntos cubiertos por el TEMEC, es decir, los compromisos, deben ser aplicados de manera uniforme, imparcial y razonable. Y cuando haya algún tema de duda de cumplimiento con el tratado, las partes se comprometen, los tres países, a mantener tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir los actos administrativos. Es decir, los tres países se comprometen a tener un poder judicial robusto e imparcial que aplique correctamente la ley. Entonces, ante este escenario de cambios drásticos a la estructura del Poder Judicial, donde todos los jueces serían elegidos por voto popular, pues ahí pone en tela de juicio esa imparcialidad. Entonces, ¿qué puede suceder? No es violatorio de inmediato al haber aprobado la reforma al Poder Judicial, pero sin los actos subsecuentes que tengan como efecto afectar de manera negativa este cumplimiento de la ley y nuestros compromisos internacionales, ahí sí los socios comerciales pueden pedir consultas, inclusive llevarnos a paneles arbitrales, ya en casos específicos. Es diferente en el caso de los órganos autónomos, porque ahí sí tienes plasmado en el texto del tratado que la COFECE se mantendrá en la estructura que tiene y que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguirá siendo un órgano independiente. Entonces, simplemente con estructurarlos al interior de una Secretaría de Estado y supeditarlos al Poder Ejecutivo les estás quitando esa autonomía. Y yo te pregunto, ¿tú crees que sería posible que se repitiera lo que sucedió, creo yo, positivamente con el Poder Judicial en esta administración, donde el Poder Judicial cuestionó, la COFECE cuestionó la ley de la industria eléctrica que iba en contra de nuestra Constitución y los compromisos internacionales y frenarla? Yo creo que eso sería mucho más difícil si estos organismos pierden su autonomía y en el caso de la COFECE si quedan bajo una dirección general de la Secretaría de Economía. Entonces es ahí donde podemos tener consecuencias inmediatas y digo, más a largo plazo, por supuesto, es la confianza y la certidumbre jurídica en nuestro país. Va a haber más transparencia. ¿Qué tipo de país quiere ser México? ¿Un país abierto? ¿O vamos a regresar a esquemas del pasado donde todo estaba bajo el control del Poder Ejecutivo? Pues hay que estar muy pendientes de estas consecuencias. Nos mencionas COFECE e IFT, pues están estrechamente recogidos, directamente vinculados al texto del TEMEC y estaremos muy pendientes, Kenneth, de lo que suceda a este respecto. Te agradezco muchísimo, como siempre, que te hayas tomado unos minutos para conversar con el auditorio de Aristegui en vivo. Muchísimas gracias, Manuel, y afortunadamente quedan todavía tiempo en septiembre para escuchar las voces en México que están cuestionando muchos de estos cambios en materia del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Ojalá se hagan los cambios necesarios y no tengamos un retroceso en esta materia.